Sí. ¿Qué es lo que hacen con esas varas? Para detener el camarón y el pescado. Sí. O sea que son mangas que hace uno para poder ponerlos en los capos, para que quede el camarón y el pescado. Es que nos mantenemos todos en manga. No hay una manga para enseñarle cómo se hace, cómo queda. Ya la metió el abuelo. A ver, sí, mira, le voy a enseñar una cómo queda ahí. No hay, para decirle cómo se tejen, con mecate, La tejen con mecate. polietileno. Y aquí, Yo le dije acá, le digo, ya fueron de ellos. Donde pescamos camarones, No sé si robamos pescados. de esto vive la gente aquí en Mezcatitlán. ¿Dónde? De esto vive la gente aquí en Mezcatitlán. De la pesca del camarón. Sí. Toda su vida viviendo aquí. Yo sí. ¿Y qué tal? Pues, Nacemos y aquí pues ponemos. depende. Hay temporadas buenas, temporadas malas. Es que ya como la pesca. ¿De dónde viene? Estamos aquí para mantener nomás los de arriba. Porque, pues, Y esa es la forma uno como forma de corazón. Y entre el camarón y el pescado y en la noche con huitol lo saca uno. Se forma como forma de corazón. Un chiquerito. Y ahí llega el camarón en la noche y el pescado ahí se queda. Y uno mire, le voy a enseñar el huitol. Este es el huitol. Para sacar el camarón y el pescado. En la noche le pone uno el candil. Y aquí tengo el candil, mire. Le pone uno el candil adentro del tapo y ya uno ve lo que está sacando el camarón y el pescado, todo ahí adentro. Esto aquí se trabaja todo esto. Este es el huitol. No, le quisiera en la noche viera que adentro si quiero se ve el camarón, se ve brincar el camarón y lo saca uno con los huitoles eso, la cuchara esa. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Juan Galindo Estrada. Y luego, mire, quiere ver la atarraya también lo que hace uno, mire. Gracias. Estas son las atarrayas que hace uno para sacar el camarón. Mire. Estas son las atarrayas. ¿Aquí las tejen ustedes? Sí. Seguramente ya está para acabarse, no le falta la plomada, ponerle los tirantes y sacar camarón. Estas. No, pues son grandes, 3-4 metros. Y agarran uno camarón, molla, pescado, todo agarran uno con esto. ¿Como unos cuantos kilos de camarón saca en una... En un rato hasta... En un ratito. No, pues cuando va uno en el día, en la madrugada, hasta 30-40 kilos en un rato. Va uno trae. Y en la noche le pega uno todas las otras, se va en la tarde, hasta cerca de 100 kilos trae uno. Muy bien. Porque hay partes que tiene camarón y cae el tarrayón y ya, saca uno. Eso los hace uno esta. Nomás que ahorita no he tenido tiempo de echarle vuelta porque estamos quemando esas varitas que vamos a ocupar. ¿Y qué hace la gente en Mezcatitlán en sus tiempos libres? Libre, pues nomás ir a dar la vuelta al cuadro, a salir a Tepilla, Santiago, hace una vuelta para allá nomás. A traer lo que necesitan Sí, por allá. por ejemplo, yo voy a ir a traer la plomada, la cuerda de abajo, los tirantes para hacer esta arte de pesca, trabajarla ya. Eso que se dedica uno a la atarraya, a la pesca. La agricultura, pues es muy poco lo que tienen aquí tierra. Bueno, Viene mi amigo, sígale trabajando. para servirle. Te tenemos. Ándele. Sí, aquí está.